Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Esmechando la Película, el podcast que tiene una espada que te mocha la mano si no aprietas un botoncito. En esta oportunidad vengo con la continuación de Marvel en el cine, ¿no? Hoy toca hablar de la trilogía de Blade, el cazavampiros. Quizás algunos no sabían que se trata de un superhéroe de Marvel. Bueno, quizá ahora sí está, o quizás no lo sabían antes. A lo mejor ahora sí, porque se ha estado hablando últimamente, sobre todo porque ya está pautada una película dentro del UCM que va a ser protagonizada por Mahershala Ali. Pero estoy seguro de que en su momento muy pocas personas sabían al ver la película que se trataba de un producto de Marvel. La primera película de Blade, llamada Blade, es de 1998, incluso antes que la primera película de los X-Men. Y si te preguntas por qué hablo de Blade después de los X-Men y después de Spider-Man, esto es por una razón muy sencilla. Es que yo estoy hablando del cine de superhéroes y a su vez estoy yendo poco a poco viendo o hablando, explicando un poco cómo era el cine en las diferentes etapas en las que se desarrolla cada película. Por ejemplo, ya comenté en el capítulo de los X-Men. Si no lo has escuchado, lo tienes disponible acá en el podcast. Esta película obedece a una estética muy noventera. La saga de Spider-Man de Sam Raimi obedece a unos 2000 que venían con una onda como más alegre, más colorida, con mucho presupuesto, obviamente, una superproducción porque venía con todo. Y en un siguiente episodio hablaré de cómo tras el éxito de estas dos franquicias, estoy hablando de X-Men y de Spider-Man, se produjo una carrera de velocidad por ver quién sacaba el siguiente super éxito basado en un cómic de Marvel. Y bueno, en esta carrera iban como apurados antes de que el género empezara a aburrir, ¿no? Y terminaron sacando una película tras otra y la mayoría fueron nefastas. Pero en el caso de Blade es bastante particular porque esta trilogía fluctúa en estas tres etapas. Básicamente la primera entrega responde a una etapa experimental en la que no sabrían si tendría éxito o no. En la segunda le ponen un poquito más de esmero y en la tercera ya está dentro directamente del grupo de mierdas 2000eras que ya les mencioné y de las cuales hablaré en un próximo episodio. Pero bueno, comencemos por el inicio. Blade es un cazavampiros que pues caza vampiros. Él es parte de una especie de resistencia que sabe de la existencia de los vampiros. Los vampiros existen de manera clandestina y Blade los caza, o sea, los busca y los mata. Y esto es básicamente lo que diría su currículum en la sección de trabajos y de hobbies. Porque sí, es su trabajo, pero aparte le encanta matar vampiros. Se divierte mucho en su trabajo. Empezamos por la primera película, Blade, estrenada en 1998, dirigida por Stephen Norrington. Este tipo es conocido por La Liga de los Caballeros Extraordinarios, una obra maestra que todos conocemos y que a todos nos encanta, ¿verdad? Esta película y en general y realmente la trilogía está protagonizada por Wesley Snipes, que básicamente estaba en la mitad de las películas de acción de los 90. Yo lo conozco específicamente por Asalto al Tren del Dinero, Los Blancos No Pueden Saltar, Pasajeros 79, Reyes o Reinas, etcétera. Wesley llega a esta película, a esta producción, básicamente porque estaba tratando de llevar al cine una película de Black Panther. Pero en el trayecto le ofrecieron este papel para el cual estaban considerando también a Denzel Washington y a Lawrence Fishburne, que básicamente eran los tres negros que había en Hollywood en esa época, ya que bueno, Morgan Freeman y Samuel Jackson no daban la pega para el papel. También es productor de la trilogía, así que también estaba bastante involucrado en las decisiones junto con David S. Goyer. Goyer era básicamente quien estaba a cargo de la franquicia, como ya les comenté. Para la primera película eligió como directora a Stephen Norrington. La primera película está bastante buena, es bastante noventera, eso sí. Se nota
que en esa época estaban aprendiendo. Se ve la transición hacia el CGI, el uso de fondo verde, como que ya se estaba, los directores estaban involucrando más este tipo de tecnología en las películas. La peli tiene una calidad estética que responde bastante a su época, pero si la miras con ojo crítico, pues te das cuenta de que envejeció mal. Pero bueno, es lo que sucede con esta clase de cine. La calidad de los efectos visuales era muy de Play 1. Por poner un ejemplo, el final, el efecto de sangre en el último acto, en la batalla final, parece gelatina, no es nada creíble. Y eso que no estamos tomando en cuenta el final alternativo que se había planteado inicialmente. Pero de eso vamos a hablar más adelante. Vayamos por parte. En esta película vemos a Blade en una primera escena a través de los ojos de un chico que llega a uno de estos raves de vampiros sin saber realmente a dónde estaba entrando. Era una potencial víctima de una vampira linda, así muy bonita, que fue interpretada por la entonces famosa actriz de películas para adultos, Tracy Lords. Como les decía, a través de los ojos de este personaje vemos lo que vendría a ser un pequeño vistazo al mundo de estas rumbas vampiriles, que era puro baile y depravación. Básicamente, esta rumba de vampiros es una rumba en Cuyagua o en Playa Puy Puy, en una Semana Santa cualquiera. Tú ves esta primera escena y lo que te falta es una botella de anís y Cuyagua al frente. Tampoco es que es una depravación así muy mostra, pues. En eso están cuando aparece el personaje de Blade, el Daywalker, el caminante diurno, el cazavampiros, el chivo que más mea, pues, destruyendo todo y ensañándose especialmente con un vampiro en particular con el que se nota por un par de diálogos que tienen una historia previa. Este vampiro se llama Quinn, que es un personaje secundario y del cual también veremos más adelante dentro de la película. En este punto tenemos que la peli tiene un aire de película policial y este Quinn es como alguien conocido dentro de este submundo, que es el equivalente al típico delincuente que siempre se le escapa al poli protagonista, ¿no? Y que tiene una conexión directa con el villano principal. Dato curioso, durante esta escena en la que Blade hace que Quinn clavado a la pared se prenda en fuego, iba a aparecer Stan Lee en lo que iba a ser su primer cameo oficial dentro del cine de Marvel. Pero la escena no se filmó. Él iba a ser uno de los policías que encontraría el cuerpo en llamas. Pero bueno, no siguió, no se hizo la escena. Pasa que luego se tendría por costumbre estos cameos en el UCM, pero antes de eso, Lee solo aparecía en películas de personajes que eran estrictamente creados por él. Y, o sea, Blade no es el caso, pues. Repito lo de que la peli tiene como tonos de cine policial, porque más adelante se trata de Blade junto con su, digamos, entre comillas, compañera, buscando resolver un caso. Por alguna razón, Blade está detrás de Deacon Frost, que es Deacon es solo un empleado, y nunca llega a mencionar a Marrasquino o a la élite, que dicho sea de paso, ese vampiro jefe de los vampiros es lo peor de la película. A ese tipo le pagaron para que fuera 2 días a filmar y ya, y se fue para el coño. No sientes que sea un personaje de poder, ni siquiera provoca miedo. Y Frost, que es un empleado cualquiera, pues no está ni siquiera en la mesa directiva, tiene más presencia que cualquiera de todos esos vampiros de la Junta. En cuanto a actuación, se lo come y lo caga vivo. Algo interesante, parte del viaje de Blade como héroe, es que Frost es el vampiro que mordió a su madre cuando ésta estaba a punto de parir. O sea que en cierto modo Frost es el padre de Blade. Pero a lo que voy es que Blade realmente no sabe esto sino hasta el final de la película. Entonces está como raro eso de que él solamente está buscando a Frost, pero Frost pues es un X. Es alguien más ahí dentro de la operación, pues dentro de esta organización. Quiero resaltar un punto de esta primera escena y de cómo Blade ataca a los vampiros, porque él sabe reconocerlos. Y obviamente en una fiesta de puros vampiros, de gente que al morir no deja rastro, porque como su espada y las balas que usa son de plata o ajo, pues los vampiros se desintegran casi de inmediato. Y esto hace que ellos no dejen evidencia de restos mutilados. Y en muchos casos se escapan, pero Blade no los sigue. Mucho menos, Blade no los sigue por las calles. Ataca en lugares clandestinos. Es así como medio un exterminador que ataca para eliminar una plaga. ¿A dónde voy con esto? Bueno, cuando hablemos de la tercera película, vamos a volver a este punto.
Así que pónganlo por ahí en un post-it y déjenlo por ahí pegadito en un rinconcito que ya vamos para allá. Hay un dato curioso que me gusta mucho y es que yo conocí a Blade a través de la serie animada de Spider-Man, la serie de los 90. Y pues resulta que el personaje de Whistler, el ayudante de Blade, este viejito que es interpretado por Chris Christopherson, fue creado para aparecer en la serie animada. Y gustó mucho y entonces lo trasladaron a la película y de ahí, bueno, ya se volvió como parte del canon del personaje, pero no existía antes de la serie animada de los 90. Esta película es interesante porque es la primera en presentarnos el mundo de Blade, este mundo ajeno a los seres humanos que no tienen ni idea de lo que ocurre a su alrededor. Es algo muy estilo Hombres de Negro, también va por ahí en la onda de Matrix. Esto es algo muy noventero porque hay otras películas que hablan de como de esta cosa de conspiraciones y tal. Esto estaba muy de moda en los 90. Y en eso, de presentarnos este mundo, les sale muy bien. Porque, o sea, es una película pequeña, una película que se mueve bastante bien en su nivel. Presenta una mitología interesante, modernizada sobre los vampiros. Nos trae estos vampiros que normalmente dentro del cine son la representación de lo carnal, de la lujuria, de sucumbir a la tentación. Y pues en este universo o sea, nos los presentan de esa manera, como hedonistas, pertenecientes a una élite, con el mundo comprado porque tienen el poder económico gracias a inversiones y están metidos en bienes raíces y este peo. Entonces, como tienen dinero, al menos los villanos principales, se la viven en una sola rumba. Entonces se la pasan rumbeando y es como sería un vampiro en aquella época representado en el cine. El final me resultó un poco difícil de disfrutar, pero es más que todo a los efectos digitales con esto que les digo de que la sangre parece gelatina. El acting también es medio raro, o sea, como es algo como lo que me ocurrió con la primera película de los X-Men, pero fuera de esto, es una película disfrutable, tiene buena acción, tiene una buena trama, está chévere, está bastante recomendada. La segunda parte, directamente llamada Blade 2, estrenada en el 2002, está dirigida por Guillermo del Toro, tu papá, uno de los mejores directores de su época y de estos tiempos. Por aquel momento había dirigido Mimic, Cronos y El Espinazo del Diablo. Pero más adelante lo conoceríamos por películas como El Laberinto del Fauno, La Forma del Agua, Titanes del Pacífico, La Cumbre Escarlata, entre otras. Y también ha estado involucrado en series, libros, el videojuego que quisiéramos haber tenido, pero nunca se dio, Silent Hills. Imagínense eso, un juego de Silent Hill dirigido, escrito por Guillermo del Toro. Pero bueno, nunca se dio y tuvimos que seguir adelante. Esta película es de lejos la mejor de la trilogía. Tiene mejor musicalización, obviamente una mejor dirección. Es la película más arriesgada de las tres, me atrevería a decir, porque juega bastante con el tema del CGI y mezclado con actuaciones reales. A lo largo de la cinta vemos al personaje de Blade dando saltos espectaculares en plano secuencia, que se ve a leguas que se trata de gráficos diseñados por computadora, pero de repente aterriza y hace una toma real y vemos que es como un corte que no se nota la costura, en donde vemos que pasa del CGI al personaje real. Una de las ideas que trae Guillermo del Toro a esta saga es una nueva raza de vampiros, que son los que arman básicamente todo el desmadre en el que está basado la película. Estos vampiros que son estos vampiros lampiños, mucho más pálidos que los vampiros comunes, son bastante creepy. En apariencia diría yo que están inspirados en Nosferatu, en el diseño de Nosferatu, pero con una adición, que se les parte la mandíbula en dos y les sale como una lengua que horrible, que es por donde chupan sangre y se alimentan de vampiros. Esta nueva raza, que son como drogadictos, son lo mejor de la película. De hecho, en el prólogo vemos a Nomak, el villano principal, que está en un banco de sangre y luego vemos que este banco de sangre es propiedad de la élite vampiresca. Un comentario hecho por Del Toro acerca del diseño en particular de estos nuevos vampiros es que él quería que dieran miedo. Dice en una entrevista que si se le apareciera Brad Pitt a morderlo, eso no le daría miedo, eso no lo asustaría. Esto es una referencia a Entrevista con el vampiro que se había estrenado pocos años atrás. Del Toro es un director que se caracteriza por tener como protagonista casi siempre al monstruo de la historia, porque le parece más interesante. Él no quería dirigir esta película porque él decía que no entendía a Blade. Lo ha dicho en varias entrevistas, de hecho, lo pueden buscar en YouTube, entrevistas, él hace como charlas, conferencias. Es bastante interesante escucharlo hablar y escuchar su visión del cine y de hacia dónde, de la dirección en la cual él lleva siempre encarriladas sus películas.
él dice en una entrevista, en una de estas entrevistas, o en varias diría yo, que él no entendía a Blade, él no lo entiende a Blade. Él dice que si él estuviera en el lugar de Blade, él dejaría que los vampiros ganaran. Y por eso él no quería dirigir una película donde el protagonista mataba a los monstruos. Pero David S. Goyer le insistió tanto que finalmente aceptó, pero con la condición de que Goyer iba a tener que escribir las escenas de Blade, mientras que Del Toro se encargaría de escribir y de crear a los villanos. Y en este sentido, Blade 2 compagina con la forma del agua en el sentido de que el villano resulta en ciertos momentos más humano que aquellos que le están dando caza, que lo están cazando. Es un ser incomprendido que pues solo hace lo que hace porque es así, porque está en su naturaleza. En esta película volvemos al conflicto paternal, ya que Nomak quiere confrontar a su padre, que fue quien lo creó, y ahora que no lo puede controlar, lo quiere muerto. Este vampiro viejo, que también es medio parecido a Nosferatu, medio Drácula, en su fase de anciano decrépito, es el padre de Nomak, es el que lo creó, pero lo creó a partir de sus propios genes. También la película tira un poco a historia de amor, ya que la otra hija del vampiro este viejo, la princesa Lisa, tiene un pase de corriente con Blade. Blade, que odia sin misericordia a los vampiros, se nota desde el inicio que hace clic con Lisa, pero como en toda tragedia, este amor no puede llevarse a cabo. Argumentalmente hablando, Lisa tiene que morir. ¿Y cómo muere? Bueno, muere a manos de su hermano, que es obra de su padre, así que en cierto aspecto Lisa termina muriendo por causa del padre, por causa de su papá. Entre los secundarios de esta peli yo no recordaba que estaba Norman Reedus en el papel de Scott, no sé cómo se pronuncia en inglés. El nuevo ayudante de Blade, también tenemos a Ron Perlman, amigo de Guillermo del Toro, y a quien del Toro usaría posteriormente para darle vida a Hellboy. También aparece en Titanes del Pacífico, El Callejón de las Almas Perdidas y en otras obras del director. Otro de los vampiros del grupo es Donnie Yen, famoso por su saga de Ip Man, que como todos saben es la historia de un maestro de artes marciales que también es maestro de soporte técnico informático de una empresa, y cada vez que alguien necesita conectarse a internet, se comunica con él para darle acceso y él les daba una dirección IP. Por eso es el Ip Man. Y un día llegan otros maestros de artes marciales a la empresa, le piden acceso a internet. Ip Man le dice que no y se matan a coñazos. Nada, obviamente no es así. Ip Man es una película de artes marciales muy interesante, que en esos papeles random que hace Donnie Yen casi nunca lo vemos peleando. Es una lástima porque me parece que tiene un estilo de pelea bastante interesante de ver. Y por último, en un pequeño papel aparece Santiago Segura, un actor español principalmente famoso por su serie de películas de Torrente, un señor experto en descargas ilegales de películas. Hoy estoy on fire con los chistes, ¿no? No me canso de repetir que esta es la mejor película, no solo porque soy fan de Guillermo del Toro, sino porque francamente la vara no estaba pues tan alta. La primera película diría yo que es una película digna, es una película que cumple, y esta segunda película es mucho mejor. Es como es la típica fórmula de secuela en la que toman todo lo que funciona de la primera película y lo llevan a un plano mejor, o sea, lo mejoran, lo superan. Y además de esto, tenemos en cuenta que se trata de una película dirigida por un director básicamente de culto, como lo es Del Toro. Entonces, se confluyen muchos elementos para que esta película sea muy buena. La acción es bastante más llamativa y bastante más espectacular y bastante, o sea, te dan más ganas de ver lo que sucede aquí que las ganas que tienes de ver la primera película. Y ahora toca hablar de la tercera, que es directamente Vómito de Perro. Blade 3, estrenada en 2005, es una película escrita y dirigida por David S. Goyer, como que todo el mundo se le bajó del barco y lo dejaron a él solo. Recordemos que Goyer es el productor de toda la saga, él estaba a cargo desde el inicio, viene a ser algo así como el jefe de esta producción, produjo y escribió las dos películas anteriores y bueno, ahora viene a dirigir esta. Sin embargo, creo que hay que recalcar el esfuerzo que hizo, porque no puede ser casualidad que la película resultante haya sido más parecida a cualquier película de mierda sacada directamente a VHS que a cualquier película anterior de la saga. Hay que hacer un esfuerzo muy grande para que la película no se parezca en nada
a lo que veníamos viendo, que como les digo, o sea, estaba de la mano de él desde el principio. Porque bueno, aquí ya queda bastante claro que quizá es que este hombre no es bueno dirigiendo películas. Al menos la calidad de la trama, que repito, no estamos hablando del Padrino 1 y 2, no estamos hablando de Pulp Fiction ni de Bastardo sin Gloria, pero aún así el guión parece del mismo escritor de Como Perros y Gatos parte 3. Vamos a empezar por el inicio de esta película. En esta tercera entrega se nos presenta que los vampiros encontraron una buena manera de hacerle frente a Blade, como sacándolo a la luz pública y haciéndolo lucir como un psicópata. O sea, la idea está genial, porque son ellos quienes controlan a la policía, son los vampiros quienes controlan los medios, y está bueno el argumento, pero en la ejecución es donde está la cagada. ¿Por qué? Porque ¿qué hace Blade ante esta situación? Darles la razón, se mete en una cabaña, que es como un granero en el campo de Nueva York, porque, o sea, el terreno donde aparece es un campo cualquiera, que parece, o sea, no se ve realmente que parece que estuviera en Nueva York. Y pues él ni siquiera pasan como una escena como la escena de la primera película, donde él está como en una fiesta y se mete y tal, y saca a los vampiros. O sea, como que te explican lo que están haciendo los vampiros. Aquí no. Aquí directamente la escena está desde fuera de este granero, de esta cosa rara, que después lo terminan reciclando para varias escenas. Y simplemente los vampiros salen corriendo y él se va detrás de ellos. El aspecto de los vampiros también es como vampiros random, que básicamente son extras a quienes pusieron a grabar con la ropa que trajeron de su casa. Le dieron colmillos y le dijeron acción. Blade los persigue por plena autopista, o sea, del campo este raro, pasan a la autopista más transitada de Nueva York, y precisamente se ensaña con el único huevón del grupo que no era vampiro. Le cae a tiros como si nunca hubiese visto un vampiro, como si en las películas anteriores no hubiésemos visto que él sabía reconocer a un vampiro, incluso por la manera de caminar, porque en la primera película lo dice. O sea, los vampiros tienen una cosa que él ya sabe reconocer porque tiene toda la vida cazándolos. Entonces aquí él caza a un huevón que no es vampiro, que trabaja para los vampiros, pero todo era parte del plan. Los vampiros tienen gente grabando la escena porque, o sea, era como una persecución de automóviles, y es como si los vampiros sabían que iban a chocar específicamente en el lugar donde chocaron. Y aquí empieza una campaña de desprestigio hacia Blade por parte de un psiquiatra reconocido, que en realidad también está siendo pagado por la mala de la película. Y aquí vemos otro punto raro de la película, que casi todos los actores son actores que vienen de hacer comedia. Empezando por Ryan Reynolds, que venía en aquel momento venía de una sitcom llamada Dos chicos y una chica. Luego hizo Van Wilder, luego hizo Solo Amigos. Y esta fue la primera película en la que él se iba a destacar como actor de acción. En el papel del psiquiatra lo hace John Michael Higgins, actor reconocido especialmente por sus papeles secundarios dentro de comedias como Fire Up, Malas Enseñanzas, Viviendo con mi ex, Pitch Perfect, etc. Que en mi parecer es especialmente una mala elección de casting, porque ya de por sí la película tiene un elenco que es horrible. Pero este actor en específico es que, o sea, lo que me parece es que su punto fuerte, al menos, o sea, como repito, desde mi punto de vista, su punto fuerte es que él siempre hace personajes serios, pero que al estar enmarcados dentro de la comedia, de ahí viene la gracia de él. Y, o sea, me viene a la mente la interpretación de maestro de los porristas dentro de la película Fire Up, en la que él se toma muy en serio su trabajo y es un personaje muy serio, que se toma muy en serio esto de ser porrista y tal. Y eso es lo que lo hace ser chistoso. Entonces en esta película lo vemos tratando de ser un respetable doctor, pero estamos pensando en esas películas. No lo podemos tomar en serio. En la escena en la que está interrogando a Blade con el supuesto fin de encerrarlo en un manicomio, que se supone que es una escena seria, o sea, están ridiculizando al héroe para dejarlo desarmado y vulnerable, pero estamos viendo al director del remake de Salvado por la Campana. Dios mío, este tipo es el director de la escuela del remake de Salvado por la Campana. Entonces, o sea, no funciona, no funciona. Vamos ahora al papel de los villanos. Parker Pussy, que ya con ese nombre tú me vas a decir cómo te la puedes tomar en serio para villana. Ella es Danica Talos, la líder de los vampiros, que también viene de papeles cómicos. Viene a hacer Scream 3, Superman Regresa, Josie, Las Gatimelódicas, etc. Natasha Yvonne, la amiga sarcástica de Tara Reid en American Pie. Peyton Oswalt, que venía de The King of Queens, otra sitcom. Y el peor de todos, un luchador llamado Triple H, que salió en esta película y luego se fue para su casa y no actuó más nunca.
porque bueno, ya yo creo que no le quedaron ni ganas. Este tipo vendría con la tendencia de que ya habíamos visto a La Roca en La Momia 2 y diría, ah, bueno, actuar es fácil, y se metió en esta porquería. Y bueno, en el papel de Drácula tenemos a Dominic Purcell, protagonista de como de 100 películas de acción de mierda, que en aquel momento venía de la TV porque había hecho una serie llamada John Doe, que a mí en lo particular me pareció bastante interesante, al menos la primera temporada, y más adelante lo veríamos en Prison Break. Y ahora, relativamente de manera actual, lo estamos viendo en las series del Arrowverso, en las series del Arrowverso, en una específicamente llamada Leyendas del Mañana. Tampoco es que tiene un currículum así como tan espectacular. Y no es que los actores de comedia sean malos actores. Hay muchos actores de comedia que son buenos, pero es que esta elección en particular de casting, los actores no le llegan o sea, no son creíbles, o sea, los personajes no son creíbles. El único al que dejaron explotar su personaje a su antojo fue a Ryan Reynolds, que como aquí quería salirse del género de la comedia, este papel era como su transición. Entonces lo vemos haciendo chistes, pero también lo vemos en escenas de acción. Luego veríamos que no funcionó, y de aquí en adelante él pasaría como por una fase medio experimental en la que estaría como en películas más dramáticas, más serias, pero no le funcionó y tuvo que volver a comedias de acción, básicamente. Pero bueno, vamos al plan de los malos. Los malos van a un templo que está a plena luz del día, ni siquiera son unas ruinas bajo tierra, es un templo que está ahí para que cualquiera lo visite. Suben por unas escaleras, abren un hueco y ahí está Drácula. Drácula es el primer vampiro y él puede caminar de día, pero básicamente está escondido en la entrada de un templo porque ellos como que suben las escaleras, se meten al templo, abren un hueco y ahí está. Tiene todo ese templo que supuestamente, no sé si es una tumba, no se sabe para qué lo construyeron, pero él está ahí en la puerta para que no caminen mucho, para que no se pierdan. El que lo quiera buscar, para que no se pierda. Drácula, como les digo, es el primer vampiro de todos, puede caminar de día y por ello los malos lo van a buscar para que mate a Blade. Pero esto de buscar a Drácula era realmente el plan B. El plan A, ya se los dije, que era desprestigiar a Blade en la televisión, haciendo que mate un huevón X frente a las cámaras, meterlo preso y que el psiquiatra, que básicamente es un familiar es el nombre que le dan a los humanos que son esclavos de los vampiros, bueno, el plan era llevarse a Blade por un manicomio, pero se supone que siendo el psiquiatra un familiar, siendo el jefe de la policía también es un familiar, y entonces, pero los vemos como en una escena en la que están discutiendo sobre quién se va a quedar con Blade. El policía lo quiere meter preso, el psiquiatra lo quiere meter a un manicomio, pero se supone que ambos están del mismo lado. Entonces, al final lo que quieren es, ambos quieren entregar a Blade a los vampiros. O sea que están discutiendo por nada porque Blade, el plan era realmente llevar a los vampiros. Y la escena de Blade siendo interrogado tampoco sirve para nada porque los vampiros malos van personalmente a la comisaría a buscarlo. O sea, van solos a buscarlo. Bueno, no van solos, van como con tres vampiros viejos. Tú ves la película y y los vampiros malos, que son tres en particular, van con un séquito como de tres vampiros que parecen unos guachimanes. Son tres soldados vampiros que son viejos. Nunca en toda la película habíamos visto vampiros viejos, o sea, o con cara de viejos, sino más bien como decrépitos, pero decrépito a nivel vampiro. En cambio, en esta película son viejos que son viejos. Entonces, aquí me surge una duda. Si estos vampiros, para llegar a verse así, deben tener que como 300 años. Porque, o sea, todos siempre se ven jóvenes. Entonces, estos vampiros, una de dos, o llegaron a 300 años y no hicieron plata y tienen que trabajar de vigilantes, o esperaron a ser viejos para que los picaran. Entonces, ahora tienen que vivir toda la vida como vampiros, pero con cara de viejos. Bueno, el hecho es que ellos van a buscar a Blade, pero es que tampoco, o sea, los malos tampoco es que son muy millonarios porque van ellos mismos a buscar al humano más peligroso del mundo para los vampiros. En una comisaría donde pues la seguridad no es buena porque Hannibal King, que interpretado por Ryan Reynolds, se mete como perro por su casa, mata a todos los secuaces, se lleva corriendo a Blade junto con la hija de Whistler, que es Jessica Biel, y los tres se escapan en una troja de camioneta que yo, o sea, ni siquiera parece que tenga un buen motor y ninguna patrulla los persigue. Este es el plan este es el plan A de los vampiros malos, supergenios, millonarios que tienen toda la vida invirtiendo en la bolsa y que conocen y que tienen el mundo dominado.
Como este plan infalible no les funciona, entonces recurren al plan B, que es despertar a Drácula, que tampoco lo pueden llamar Drácula, porque no tienen, porque los derechos de Drácula los tiene Universal. Entonces, ¿qué hacen? Lo llaman Drake. ¿Y cómo saben los buenos que los malos despertaron a Drake? Porque encontraron unas antigüedades con un vampiro que tiene forma de demonio. Ya por eso Ryan Reynolds sabe que los malos despertaron a Drake. Falta que despierten a Josh, a ver si se unen y forman una serie, una sitcom sobre vampiros hermanos. Despiertan al vampiro más poderoso de la historia y este llega así y les dice que, ajá, ¿en qué los ayudo? Que no quiero estar aquí viviendo de gratis, pues. Ah, no, bueno, para que vayas y mates a Blade, que está escondido en un muelle. ¿En un muelle secreto? No, no, no. Nosotros sabemos la dirección. Ah, pero, o sea, es como en una vaina subterránea, ¿no? El muelle tiene una entrada subterránea. No, 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 está en un barco. ¿Y cómo entro? Mira, tú te vas caminando y llegas. Ellos van a estar ahí jugando básquet y viendo comiquitas. Ah, bueno, sí va. Dame una camisa que le falten la mitad de los botones para yo enseñar pecho y dame como 97 pulseras y 38 collares. Sí va, toma. Entonces, esa es la escena básicamente en la que le explican a Drake lo que tiene que hacer. En resumidas cuentas, Drake va y mata a todos menos a Ryan Reynolds. Y luego se arma la pelea final en la que la frase más épica del villano es ¿quieres morir, motherfucker? Eso es básicamente lo único, lo más interesante que dice el villano. Ya hablando en serio, se dice que en esta película hubo muchos problemas, empezando por el hecho de que el protagonista no tenía ganas de estar ahí. Usan a Ryan Reynolds y a Jessica Biel para rellenar los huecos porque Wesley Snipes solo se presentaba para grabar las escenas en las que salía su cara muy de cerca, porque incluso en la pelea final y en muchas tomas se nota que usaron un doble de cara, que me imagino que era el mismo que hacía las escenas en las que Blade aparece corriendo o en la que la cámara lo toma de espaldas. Si tienen la oportunidad y no tienen nada mejor en que gastar hora y media de su vida, pónganse a ver la película y van a darse cuenta de que se nota bastante que hay un doble en más de la mitad de la película. En más de la mitad de las escenas en las que aparece el personaje de Blade. Peyton Oswalt dijo en una entrevista que el guión era tan ridículo que muchas veces tenían que parar la grabación porque los actores no aguantaban la risa. Imagínate tú el nivel de una película tan épica que se supone que tiene que dar miedo en cierto aspecto porque, coño, tienes al cazavampiros principal del mundo enfrentándose al primer vampiro. Esto es como el Thanos de los vampiros, pues. Y los actores no aguantaban la risa. David Goyer realmente no es un buen director. Por entre sus créditos como guionista, vemos que sus trabajos más destacados son en esta saga y en algunas películas de DC. Se nota que hicieron la tercera entrega como por cumplir por el contrato, no había ganas de hacer la película. Hasta ahora es la peor de todas estas películas que he ido revisitando de Marvel. En un próximo episodio continuaré con el viaje de Marvel por el cine en esta época en la que se hizo esta trilogía. Estaré hablando digamos, esta etapa en la que podemos incluir a Daredevil, Elektra, Ghost Rider, Cuatro Fantásticos, la primera película de Hulk, y veremos si Blade Trinity sigue siendo la peor. Y bueno, ¿a ustedes qué les pareció esta trilogía? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Están ansiosos por ver la nueva versión de este personaje dentro del UCM? Dicen, se supone, o sea, como que se, hay una teoría que yo no sé si creerla o no, no estoy muy claro porque no aparecen los créditos, de que al final, en la escena post créditos de Eternos, se escucha la voz de Blade. En esta escena en la que el personaje de Kit Harington está sosteniendo la espada del Caballero Negro y hay alguien que le habla, supuestamente es Blade. Pero bueno, yo no estoy muy seguro de ello. ¿Ustedes qué piensan? Déjenmelo en los comentarios. Espérenme en un nuevo episodio. Díganme de qué otra película quisieran que les hablara. ¿Cuál es la mejor película hasta el momento de todas las que he nombrado? ¿Cuál es la peor? ¿Cuál es la que menos les gusta? ¿Cuál es la que más les gusta? Y recuerden que me pueden escuchar en YouTube, en Spotify, Google Podcast. Escúchenme en su plataforma favorita. Yo por mi parte me retiro y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.